Buenos días, ¿nos escucha? Sí, Renato, buenos días. Las valoraciones, capitán, luego de escuchar al ministro de la Defensa. Renato, mire, hay situaciones de que uno no puede, yo, como le digo directamente, yo no puedo acusar al señor ministro ni al hermano del presidente. Cuando se llevó a cabo esa operación, Renato, nosotros teníamos información por el informante que un helicóptero iba a reabastecer esa aeronave de los narcotraficantes. Y cuando nosotros ya habíamos llegado, teníamos la información y todo, incluso no andaba yo solo, andaba un capitán de navío de la naval, que él también perfectamente puede testificar de lo que ocurrió y la llamada que recibimos, que nos ofrecían $1 millón para que nosotros no denunciáramos ese hallazgo de esa aeronave. En ningún momento nosotros dijimos, yo le comenté a mi esposa que el informante que teníamos dentro de esa estructura dijo que nos habíamos metido a problemas porque ese helicóptero era del hermano del presidente y que también participaba ahí el señor ministro. Yo en ningún momento exterioricé y dije nada de eso porque en realidad uno no puede comprobar cosas que un informante le dice a uno. La realidad que sí se encontró la aeronave en ese lugar. ¿Pero la encontraron conteniendo algo o vacía? No, ya usted sabe cómo es, para poderse desplazar a esos lugares, pues usted ya no encuentra nada. Pero todos los indicios implicaban que sí ya venía droga, y nosotros nos dijeron la cantidad de droga, y nosotros andábamos detrás de esa operación no solo de ese tiempo, teníamos como 6 meses de estar, y en ese lugar se abastecían 2 helicópteros que venían de Costa Rica con droga, y que nuevamente abastecían en ese lugar, y de ahí salían para San Pedro Sula. ¿Y qué tan creíble era para ustedes en ese momento el informante, capitán? Bueno, yo de las operaciones que realizamos, el informante nos dijo y en realidad todo lo que él nos decía, pues era lo que sucedía. Bueno, yo en ese momento yo estaba bajo el mando de mi capitán René Eliu Mateo y él perfectamente puede dar fe de lo que dio. Recibimos la llamada, él escuchó en voz alta de lo que nos ofrecían y de a quién le mencionaban de quién era esa aeronave. Nosotros en ningún momento reportamos eso porque en realidad uno no puede, un informante, dañar la carrera política de una personalidad así como es el ministro o el hermano del señor presidente. ¿Esta información llegó al coronel José Regalado, como lo decía su esposa ayer en el CONADE? Fíjese que nosotros informamos a él y al siguiente día hicimos una operación, al mismo hallazgo del helicóptero, se decomisaron como unas 12 armas, granadas, chalecos y todo, increíble, yo le puedo asegurar, increíble, que el coronel Regalado solo entregó a la policía al detenido, porque eran 13 personas, no se llevaron a todas de esa hacienda, donde encontramos como 1,000 galones de combustible de avión para helicópteros, hay retroexcavadoras, tractoras, increíble, dentro de la biosfera del río Plátano. O sea, ¿a quién protegen que no dijeron a eso, no reportaron eso al mando o al Ministerio Público? Y esa persona quedó libre. Y después de eso nosotros fuimos acusados que nosotros habíamos violentado los derechos de ese ciudadano. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el coronel Regalado nunca entregó la evidencia? Si el deber de él era, como mi comandante, entregar la evidencia al Ministerio Público, y nunca se entregó la evidencia, por cual nos sometimos a un proceso que nos acusaron porque dicen que no existía prueba alguna para poder nosotros llevar a cabo esa operación. ¿Y habían indicios que en ese helicóptero habían transportado droga, capitán? Sí, habían indicios, sí, fuertes indicios de eso. Entonces fue el informante que les dijo a ustedes se van a meter en problemas porque ese helicóptero es de fulano y fulano. Exactamente, Renato, mire, y después yo el día domingo visité la embajada y increíble, le voy a comentar que hoy tengo los chats y de la embajada y todo eso, donde un miembro de la DEA me dice que les colabore con la información. Bueno, yo manejaba una red de información y yo no lo niego, yo tenía información de eso porque cuando estaba el general Savillón, yo tenía todo el conocimiento de eso. Pero el problema de esto es que yo le voy a explicar algo. Mire, cuando yo llego a la embajada, el que me interroga de la DEA me dice que si yo soy experto en explosivos, que dónde estudié, qué hice. Entonces le digo que no, que yo saqué un curso con Estados Unidos, que después me especialicé con las fuerzas especiales y todo eso. El problema de eso, le digo yo, es que... Entonces me dice, ¿vos conoces dónde queda la casa del embajador? Le digo, no conozco la casa del embajador. Me dice, a vos te está pagando, me dice, Tony Hernández, Winter Blanco y un tal Soto, para que vos mates al embajador de Estados Unidos. Entonces yo me puse a reír, pues. Digo, no, yo en ningún momento, le digo, yo creí que ustedes era para otra cosa que me traían aquí. No, me dice, como no, nosotros tenemos comunicación, dice, y las conversaciones que vos hablas con el hermano, con Tony Hernández, hablas con Winter y hablas con Soto. Le digo, yo en ningún momento he hablado con ellos. Si ustedes tienen pruebas, póngamelas.
Y yo no niego, le digo yo, que nosotros manteníamos información dentro de eso, porque yo incluso le dije a él, yo no voy a venir, le digo, a querer sacar información pidiéndole al Papa la información. Yo le voy a pedir, le digo, a alguien que trabaja con esa gente. Yo no, ¿cómo voy a venir yo, le digo, a pedir información a alguien que no sepa? Si nosotros involucramos dentro de esos grupos, le digo, nadie va a saber la información de ellos, nada más. Entonces él me dijo, bueno, si vos no declarás, ahí tengo yo la conversación, contra Tony Hernández, contra Winter de Soto, vos vas a ser extraditado por narcoterrorismo de Honduras. ¿Era gente de la DEA o un funcionario ahí de la embajada quien le hizo esas interrogantes, capitán? Era un agente de la DEA. En la propia embajada. Tres agentes de la DEA, sí, en la propia embajada. ¿Recuerda la fecha de esta reunión? Fue el domingo a las 11:30 de la mañana. ¿Este domingo anterior? Este domingo anterior. Entonces me dijo así que si yo no declaraba contra Tony Hernández y toda esa gente, que el día siguiente me publicaba en los medios, y él al siguiente día me publicó en los medios. O sea, ellos querían que usted confirmara que Tony Hernández, hermano del presidente, está en un complot para asesinar a Nilon. Exactamente. Mire, yo tengo aquí, Renato, no sé si puede y mandar, yo tengo toda la conversación aquí. ¿Tiene audio? Sí, tengo audio. Vamos a ver, escuchemos. No, él me dice a mí bueno, es más, mi esposa tiene ya impresa la información esa. Entonces, donde el agente me dice a mí que yo declare contra Tony, que la única salida es él para mí, en mi caso. Entonces, yo le digo a él que yo no tengo nada que ver, pues, que a mí me extraña que me involucren en un plan de que van a matar al embajador si yo no sé nada de ese plan. Entonces, usted lo que asumió en ese momento es que la embajada de Estados Unidos investiga al hermano del presidente porque creen que él participa en un complot para atentar contra el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Exactamente, para eso. Entonces, como yo le digo, Renato, ¿aló? Sí, le estamos escuchando. Renato, yo no puedo declarar contra algo que yo no sé, Renato. Yo jamás de mi vida he escuchado del abogado Tony Hernández, pues. Yo por eso fui presidencial a darle la información a las personas correspondientes para que le informaran al presidente, pues, porque yo en ningún momento, ¿cómo yo voy a venir a declarar a la embajada a decir que Tony Hernández y Winter Blanco y Soto me están pagando a mí y unos venezolanos para atentar contra la vida del embajador? Sería totalmente negativo, porque yo no puedo declarar algo que en realidad yo no sé, pues. ¿Cómo yo voy a declarar? ¿Y cómo me va a querer obligar a mí a declarar contra ellos si yo no tengo esa información? ¿Cómo yo voy a venir a decir que yo tengo un plan para atacar al embajador? Entonces usted fue a comunicarle a Casa Presidencial toda esa información y esas preguntas que los norteamericanos le hicieron en la embajada el domingo anterior. Sí, yo fui a Casa Presidencial, llamé a mi coronel Romero Palacios y le dije y le enseñé el chat de dónde me están acusando, y que la relación que yo tengo con Tony, que Tony me visita a mí, que Tony camina conmigo, donde es totalmente negativo, que ni lo conozco, pues. Y una mensajería, unos mensajes que se cruzaron por WhatsApp. Exactamente, esa es la información. Como yo le digo, Renato, mire, cuando estaba el general Savillón, nosotros manteníamos una red de información para saber de los ilícitos, pues, es normal. Usted dígame, si yo le voy a preguntar a alguien, yo no voy a venir a preguntar a alguien de la Iglesia Católica para saber de los mareros. Nosotros teníamos gente infiltrada en eso, en cada uno de los grupos, y nosotros manejábamos la información. Entonces, lo que yo asumía es que él me recomienda a mí, el general Savillón recomienda a los de la DEA para que ellos me preguntaran que yo tenía información. Pero resulta que aquí ya no es eso, sino que yo era el que iba a ejecutar el plan para hacer el atentado contra el embajador de Estados Unidos. Capitán, aquí está Honduras escuchándolo. ¿Usted rechaza que esté vinculado con algún complot para asesinar a Jane Nilon? Mire, Renato, yo le aseguro 100% que yo no estoy en ningún complot, pues yo sinceramente... Yo puedo ser mencionado en eso porque en realidad yo he trabajado contra eso del narcotráfico y nosotros manteníamos comunicación con esos grupos, pero era para obtener información, pero que yo estoy para un complot contra el embajador, jamás de la vida, pues no es posible. Yo vengo de una familia humilde y pobre de Choy de Amaranguila, y no es posible que yo vaya a ir a atentar con alguien contra eso, es imposible, pues. Y es más, yo me someto que me investiguen
¿Qué relación tengo yo con el abogado Hernández? Yo no tengo ninguna relación. ¿Qué relación tengo con Winter Blanco? No tengo ninguna relación. Que de repente, como yo le digo, por cosas del trabajo me involucré en esto y tengo información de todos los grupos porque manteníamos una información con el general Sabillón Pineda. Pero nada más de eso. Una vez que él salió de la policía, pues yo no volví a tener información, porque uno en eso es cuando uno relaciona, pero toda la información que usan es la misma información que nosotros les dábamos. Entonces yo no sé ellos en qué se basan y por qué a mí me relacionan con ellos, que yo voy a ejecutar ese plan de atentado contra el embajador de Estados Unidos. Bueno, mire, es un caso como enredadito, ¿verdad? Primero usted admite que tuvo conocimiento de que ese helicóptero le pertenecía al secretario de Defensa, al hermano del presidente, porque un informante les dijo, van a tener problemas, ese helicóptero es de estas dos personas. Usted dice que encontraron indicios de droga en ese helicóptero, que hubo un proceso ahí engorroso porque omitieron oficiales superiores explorar, seguir escudriñando y enviar toda esa información al Ministerio Público para que la investigara y la convirtiera en requerimiento fiscal. Sí. Y después mira, es increíble que se encontraron tractores, retroexcavadoras, carros Land Cruisers y todo eso. ¿Usted cree que va a ser de una persona que solo se dedica a sembrar frijoles o arroz dentro de la biosfera de la Mosquita de Río Plátano? Y usted va a encontrar 1.200 galones de combustible de avión y me van a decir que no tiene nada que ver. ¿Por qué la Fuerza Armada no siguió investigando ese caso? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no siguió investigando ese caso? Se pregunta en este momento el capitán Santos Rodríguez Orellana. Pero su sorpresa es que después lo llama la embajada y le dice, usted me lo está comunicando, si no nos confirmás que tales personas están involucradas en un complot contra nuestro embajador, vamos a publicar tu nombre como que participas en actividades ilícitas. Bueno, eso es lo que me dijo, que si yo no declaraba contra ellos, que yo les ayudara, que yo les dijera cuál era el plan que teníamos para atacar al embajador, que la única salida es él. Bueno, mi esposa tiene una copia de todo el chat, de repente se la pueden hacer llegar para que usted lea toda la información y lo que la gente de la DEA me dice. Bueno, creo que todos aquí, al igual que usted, nos hacemos la pregunta con todo esto que nos ha narrado, si la Embajada de Estados Unidos tiene un proceso de investigación contra el hermano del presidente Hernández. Mire, yo eso le dije yo a la gente de la DEA, Renato. Yo le dije a la gente de la DEA, mire, no le sale más fácil que usted llame al presidente y le pregunte por el hermano. Si él es una figura pública, le digo, es diputado, ¿por qué no lo llama y lo interroga y le preguntan? ¿Por qué usted me está pidiendo a mí el número de Tony Hernández si yo no sé nada de él? Yo no sé ni a qué él se dedica, lo único que sé le digo que es el hermano del presidente. Yo en ningún momento le digo, le estoy diciendo que Tony Hernández es narcotraficante, no es nada. De lo que yo le estoy diciendo, le digo yo, es que él jamás de la vida me ha pagado a mí para atentar contra la vida del embajador. Capitán, ¿tiene algo más que decirnos de momento? No, solamente, Renato, las cosas deben de verse y en realidad yo estoy decepcionado de eso porque incluso después de esas situaciones me dicen en el Ministerio Público, yo puse una denuncia contra el general Díaz Zelaya, contra el general Moreno Cuello y contra incluso el inspector general de las Fuerzas Armadas, que es Hernán Ramírez, y mire, nunca los han llamado, pues, porque me acusaban a mí que yo era sicario, que yo era todo eso. Entonces, ¿por qué la Fiscalía nunca los ha llamado? Y nunca me han sentado con ellos a preguntarme a mí, ustedes no son estos señores, dígame por qué. Entonces yo quiero preguntarles a ellos que si yo soy delincuente, que si tienen pruebas contra mí en esa época, porque no mire, estuve 2 años y medio para investigación, nunca me pusieron a la orden de la Fiscalía. Yo fui a la Fiscalía a denunciar eso, que los denunciaban a ellos por abuso de autoridad, y dígame qué han hecho. No han hecho nada a la Fiscalía. ¿Cómo yo voy a ir a denunciar un caso a la Fiscalía si sabemos que es la misma corrupción? Pues entonces, ¿qué pasa con eso? Uno no confía ya en nadie, entonces mejor uno. Si uno sabe algo, uno mejor se queda con algo, pues. Entonces, ahora, ¿qué pasa hoy en día con eso? Que yo fui a denunciar a ese general, fui a denunciar al otro general. Ajá, ¿y qué hicieron? Pregúntenle si la Fiscalía ha llamado algo de eso a ellos. Jamás de la vida los ha llamado, pues. O sea, que aquí el subalterno es se va con lo que le pasa al subalterno, pues. Todo el tiempo a mí, mire, todo el tiempo el general Díaz, cuando llegaba a la oficina, me trataba que era un delincuente y enfrente de mi cara. Ese general Moreno lo mismo. Pues yo lo fui a denunciar a la Fiscalía que me probaran que porque me decía delincuente. Hizo algo en la Fiscalía, nunca hicieron nada, Renato. Ahora, el ministro de la Defensa le está pidiendo pruebas a su esposa de lo que dijo ayer. Es que mire, de repente mi esposa lo que dijo es
Mire, yo a ella le dije una vez, fíjese que yo estoy decepcionado por esto y esta situación. No la podemos denunciar, le digo yo, porque solo es una información que nos dijo un informante. Yo no puedo venir a acusar a alguien y dañarle a las personas, eso, pero yo tengo testigos de esa información. Usted puede incluso llamarnos y hay un oficial superior que conoce esa información que el informante nos dijo y que nos ofrecían incluso ese día primero $500,000 y después $1,000,000 y ahí está, es un coronel que no creo que él mienta también. Él puede reunirse y ver y que le pregunten de la información que teníamos de esa aeronave. Y aquí sí concluyo. ¿Usted cree, por su trabajo ahí, cree que hay muchos oficiales en las Fuerzas Armadas metidos y ligados a este asunto de narcotráfico, capitán? Fíjese, Renato, que yo le repito algo, eso sería una pregunta a hacérsela a las autoridades de las Fuerzas Armadas, porque en lo que a mí me compete, pues yo no tengo que acusar a nadie porque yo no tengo pruebas, Renato, y hay cosas en la vida que uno debe aprender a callar, porque usted sabe en el país que nosotros vivimos, pues aquí hoy puedo estar vivo y mañana no, pues. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias, capitán. No le voy a preguntar dónde está, es irrelevante. El capitán Santos Rodríguez Orellana en comunicación con Frente a Frente. Vamos a la pausa.